no pudieron venir hoy y las necesidades. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a invocar el nombre del Señor. Gracias, Padre, por este día y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de alabar tu santo nombre, de glorificarte a ti, Señor. Señor, de exaltar tu glorioso nombre, porque tú eres Dios y, Padre, fuera de ti no hay otro Dios. Y, Señor, nosotros, Padre, queremos ser, Señor, reconocemos que tú eres Dios, pero también queremos ser un pueblo obediente. Queremos ser un pueblo, Señor, que obedezca tus mandamientos, tus estatutos, Padre, todo lo que tú dices, Padre. Queremos ser apartados, Señor, de este mundo. Queremos ser santos como tú eres santo, Señor. No queremos ser como este mundo, Padre. Y hoy, Padre, pedimos que nos hables. Pedimos que hoy, Señor, tu palabra sea dada a conocer aquí. Que, Padre, que tu pueblo, aquellos que están escuchando, Señor, que pueden ver, que podamos ver y entender, Señor, que tú eres un Dios de límites, un Dios que tú pones límites para tu pueblo y, Señor, es para nuestro bien. Y pedimos, Señor, que en este día, Padre, que la gloria de Dios sea dada a conocer, que, Señor, que el conocimiento de tu palabra llene nuestro ser, nuestro corazón, Padre. Señor, levantamos esta mañana cada petición que ha sido mencionada, Señor, cada hermano, cada hermana que está pasando por dificultades, por pruebas, por enfermedades, Señor, oh Dios, en sus vidas donde ellos estén, nosotros confiamos en el Dios de los dioses, confiamos en aquel que es más alto que cualquier otro, que nosotros creemos y confiamos en aquel que está sentado en su trono, aquel que está reinando desde la gloria, aquel que está involucrado en nuestras vidas, aquel que está, Señor, trabajando y obrando por su pueblo. Confiamos en ti, Señor, y solamente en ti, y creemos, Padre, que tú, Señor, te vas a manifestar en nuestras vidas. Oh Padre, declaramos, Dios, sanidad. Pedimos, Señor, por tu misericordia, sanidad. Pedimos, Señor, liberación. Pedimos, Señor, milagros donde se necesiten milagros, Padre. Lo creemos y lo pedimos y lo confiamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Pedimos, Dios, que en este día, Señor, tu palabra sea dada a conocer, Dios. No dejes, Padre, que yo estorbe, Señor. Yo no quiero que la gente escuche mis palabras, sino escuchen tus palabras hoy, Señor. Y, Padre, te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Háblanos, Señor. Háblale a tu pueblo, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Y su pueblo dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso a su rey esta mañana. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y quiero darles una adaptación de un mensaje, y lo voy a titular Los límites de Dios. Y para empezar, vamos a empezar con 1 de Pedro, del 15 al 17. Hermanos, veremos más adelante que si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no aplicamos la palabra, entonces nos estamos engañando. Tenemos que leer la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra. ¿Quién dice amén? Y entender que en su palabra Dios pone límites para nosotros. Pedro dice, pero ahora sean santos ¿en qué? Díganlo todos. Sean santos ¿en qué? Todo lo que hagan, en todo, en todito. Eso significa desde el domingo en la mañana hasta el sábado por la noche. Tenemos que estar nosotros santos en todo lo que hacemos. Amén. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Está diciendo, como Dios es santo, sean ustedes también santos. ¿Okay? Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a que ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Qué fuerte este pasaje. Dios nos ha llamado a que seamos ¿qué? Santos. ¿Santos en qué? En todo lo que hagamos. No solamente 2 horas los domingos o 1 hora los miércoles. Todos los días que seamos santos en todo lo que hagamos. ¿Qué significa ser santo? Significa estar aparado, ser aparado de las cosas del mundo. Estamos separados, estamos apartados del mundo, separados del mundo, no participando en las cosas del mundo, no con la mentalidad del mundo, no practicando lo que el mundo practica. Nosotros somos
santos, apartados, separados para la gloria y la honra de Dios. ¿En qué? En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en todo lo que hagamos estamos apartados. Estamos diciendo, si esto no le agrada al Señor, no lo voy a hacer. El pueblo de Dios tiene que llegar, hermanos, al punto donde siempre está preguntándose, ¿esto le agrada a Dios o no? Y si no, no lo voy a hacer. Si su Espíritu está en nosotros, Él es quien nos guía. ¿No dice la palabra que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios? Entonces, si Él está en nosotros, Él va a guiar nuestros pasos. Y si hacemos algo que no le agrada, el Espíritu Santo nos va a agarrar la atención, nos va a llamar la atención y nos va a hacer pensar, nos va a convencer el corazón. ¿Entendemos? La cosa es que si nosotros obedeceremos o no. Dice que está diciendo que seamos puros en mente y en hecho. Y lo interesante es que al final de este verso Él nos explica que nuestra estadía aquí en este mundo es permanente. Permanente, no, es temporal. La estadía en esta tierra es temporal. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que nos demos cuenta de que estamos aquí en este mundo por un tiempo nada más, así como está el mundo. Porque estamos pasando por este mundo para llegar a nuestro lugar eterno celestial. Algún día la tierra será renovada, volveremos a reinar con Dios. Eso otro está diciendo, cuando está hablando del mundo, está hablando de la mentalidad de este mundo. Está diciendo, si estamos aquí, pero hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La forma en que este mundo piensa no puede ser la forma en que el pueblo de Dios piensa. ¿Entendemos? Tenemos que pensar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra, Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ahí nos está explicando cómo vivir. Todo lo que yo haga, tengo que hacerlo con el cielo en mente. ¿Qué estoy haciendo? Porque estoy trabajando para mi Señor. Mateo 6 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Que no andemos buscando riquezas, más riquezas y oro y plata y matándonos por las cosas de este mundo. Dice, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está aquí va a salir aquí. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿De qué más hablas? De tu dinero, de tu trabajo, de tus diversiones o del Señor, de la palabra. Está diciendo que examinemos, que chequeemos nuestro corazón y que nuestro corazón esté alineado con la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, venga desde el corazón para agradar al Señor. Amén. ¿Y por qué decimos todo esto esta mañana? Porque para que nosotros podamos entender que Dios ha establecido la forma en la cual nosotros tenemos que vivir. Él es un Dios sin límites, es un Dios ilimitado, pero Él pone límites para nosotros vivir. Y esto es lo que tenemos que estudiar y entender. Mientras nosotros estemos dentro de estos confines, estos límites que Él estableció, entonces nos irá bien. Porque estaremos viviendo dentro de la libertad que Él estableció para nosotros. Y hoy vamos a hablar de esto. Estamos hablándole a la iglesia hoy. ¿Qué les parece? Es caminar dentro de estos límites. En el principio, Dios es un Dios de límites, piénsenlo. En el principio, Dios dividió la luz de las tinieblas. Puso un límite entre el día y la noche. Después, Él separó las aguas de la tierra. Puso límites. En el libro de Job 38, Dios hablándole a Job y dice, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad?
pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Quién le puso límite al mar? Dios. Estamos viendo en su palabra que Él pone el límite. En Éxodo 19, cuando ustedes leen ese capítulo, es del monte Sinaí, y van a ver que Dios dijo a Moisés, dice, Moisés, dile al pueblo que mañana los voy a visitar, que se preparen. Dice, pero solo tú vas a subir al monte, y yo quiero que tú pongas un límite alrededor de ese monte para que el pueblo no pase ese límite. ¿Se acuerdan? Hermanos, se ha descubierto. Hace menos de un año se descubrió dónde está el verdadero monte Sinaí. Está en la Arabia Saudita. Y lo encontraron y han visto esos límites. Porque la forma en que Moisés lo hizo y dijo al pueblo que lo hiciera es que en ciertas piedras que rodeaban el monte tenían que poner una marca. Y estaban poniendo esas marcas y se ve, es tremendo, increíble. Ya lo encontraron. ¿Okay? El libro, la historia del Éxodo es real. Y Dios en estos últimos días permitió que se descubriera todo eso para que el mundo crea. Los ojos se van a abrir de todos, de muchos. Y entonces puso límites. Es un Dios santo, pero tenemos que acercarnos a Él y vivir como Él dice, que vivamos conforme a los límites que el Creador estableció. ¿Quién dice amén? Hoy en día creemos que podemos vivir como nos dé la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo soy independiente, yo soy mi propio jefe, no importa lo que los demás piensen, yo voy a hacer lo que yo quiero. Así es la mentalidad de hoy en día, ¿sí o no? Todos conocemos gente así, pero Dios dice, si así quieres vivir, va a haber consecuencias y las veremos más adelante. Pero Él está diciendo, yo establecí límites y dentro de los confines de esos límites tú puedes vivir y vivirás bien y vivirás libre. Pero si tratas de sobrepasar esos límites, ahí te estás poniendo un problema. Mire, Él es un Dios de límites. No sé si ustedes se acuerdan, en Levítico 10, había dos hijos de Aarón y ellos hicieron algo que no podían hacer. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Miren lo que ellos hicieron. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Y como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. ¿Por qué fue el Señor tan estricto en esto? ¿Saben lo que estos hombres estaban haciendo? Estaban tratando de estar en el papel de sumo sacerdote. Querían entrar en el lugar santísimo y dijeron, nosotros vamos a ofrecerle a Dios nuestro propio incienso, uno que nosotros inventamos, no el que Dios había mandado que hicieran. Y capaz sus intenciones eran correctas, no estamos seguros. Pero aunque las intenciones estaban bien, ellos estaban mal, porque estaban desobedeciendo. Dios dijo, este oficio es solamente para el sumo sacerdote, no es para cualquier. Y cualquier quería entrar y hacerlo. Dios dijo, no van a vivir las consecuencias, que se murieron, porque querían hacer las cosas a su manera en vez de a la manera de Dios. ¿Entendemos? Entonces es importante que nosotros aprendamos y vivamos dentro de los confines de los límites de Dios. Sí. Él estableció límites desde el principio. ¿Cuántos hemos oído de la Nueva Jerusalén que va a descender? ¿Ustedes saben que la Nueva Jerusalén tiene puertas y tiene muros? ¿Sabían? No cualquier que quiera puede entrar. Y creemos que sí, cualquier puede. No, Dios es quien lo estableció. ¿Quién estableció las fronteras nacionales? Dios. Lean la Biblia. Él estableció las fronteras de Israel, de los moabitas. Él los estableció, no el hombre. Dios es un Dios de límites. Y tenemos que tener esto en mente. Él va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. ¿Pero eso le va a agradar? No. Lo que le agrada es lo que hagamos dentro de esos límites que Él ya estableció. Iglesia, ¿estamos aquí?
Dios puso al hombre en el huerto de Edén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El huerto de Edén, un huerto, ¿ok? ¿Cuántos aquí tienen jardines, huertos? Yo sé que tienen tomates ahí, los he visto, ¿ok? Y los venados venían y querían comérselos. ¿Y qué hizo él? Puso una barrera, puso límites. ¿Cuántos aquí han tenido un jardín antes? 3 nada más. Ok, está bien. Esos jardines tenían un límite. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque así Dios nos hizo. Pero ¿por qué los jardines tienen límites? Porque tuvo el que poner una barrera para que los animales no entraran. Porque tenía que proteger y cuidar y guardar su huerto, su jardín. ¿Sí o no? Lo mismo sucedió en el libro de Génesis. Iglesia, por favor, no se distraigan. Escuchemos la palabra de Dios. Hoy está un poco fuerte, ¿ok? Está bien, gloria a Dios por eso. Dios estableció, ¿y qué le dijo a Adán? Le dijo que cuidara el huerto, que protegiera el huerto y que guardara el huerto. ¿Entendemos? Es lo que le dijo que hiciera. ¿Y por qué guardar este huerto? ¿Por qué guardas un jardín? ¿Por qué? Porque la razón que guardamos es porque hay una posibilidad de que alguien o algo venga a meterse en ese huerto, ese jardín, y tenemos que defender contra esos ataques. ¿Estamos bien? Y eso es lo que le estaba diciendo. Nos da de entender que había alguien que quería meterse dentro de los límites que Dios había establecido. ¿Y quién es ese alguien? Satanás, el enemigo. Porque él es quien se metió y tentó a Eva. Eva fue engañada, Adán no. Adán lo hizo a sabiendas. Nos lo explica el Nuevo Testamento. Adán sabía lo que estaba haciendo. Eva es quien fue engañada. Entonces, nos está enseñando, explicando que alguien quería entrar a hacer maldades dentro de ese huerto. Y el trabajo de Adán era proteger, cuidar y guardar esos parámetros. ¿Estamos bien? ¿Entendidos? Hay un principio aquí. Tenemos un adversario que no respeta los límites que Dios ha puesto. Si ustedes no se quedan con más nada hoy, acuérdense de esto. Tenemos un adversario que no respeta los límites de Dios. Y él trata lo mejor que puede para meterse dentro de esos límites para hacernos caer. Lo que él trata de hacer es sembrar cizaña entre el trigo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Qué busca hacer? Robar, matar y destruir. Vamos a leer la parábola del trigo y de la cizaña en Mateo 13. Y veamos esto. Tengamos en mente los límites. Dios es quien estableció los límites. Y Él quiere que vivamos dentro de esos límites. Mateo 13, del 24 al 30. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche que vino un buen agricultor que sembró buena semilla en su campo. No había nada malo ahí. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, de noche, no era de día, no eran las horas en que se trabajaba, era de noche cuando no se trabajaba. Entonces, ¿por qué están estos obreros en este huerto en la noche? ¿Qué estaban haciendo? Protegiendo, guardando los límites de este campo. Y mientras dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza, la cizaña también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? ¿Están viendo? ¿Cómo es que aquí ahora hay cizaña aquí? ¿Cómo? Nosotros estábamos ahí protegiendo, cuidando, guardando. No se dieron cuenta que se habían dormido. Eso es obra de un enemigo, dijo. Exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo.
Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Eso es fuerte. ¿Cuándo se sembró la maleza? En la noche, en la oscuridad. La oscuridad representa la condición del mundo. Ahora mismo las cosas están oscuras. El mundo está oscuro. Siempre ha estado oscuro. El mundo está oscuro. Estoy hablando de la mentalidad del mundo, el gobierno del mundo. Ahora está de día, yo sé que está soleado. No me refiero a eso. Me refiero a la mentalidad, cómo el mundo opera. Es oscuro. Pero hermanos, recientemente está más oscuro que nunca. Estuve leyendo un artículo anteayer, que no lo pude creer cuando lo leí. Había 2 pastores, hombres casados el uno con el otro, en una iglesia. Esto está en Estados Unidos, en Chicago, creo que fue Chicago, y invitaron a otro pastor a venir a predicar, y él aceptó la invitación. Y dice este pastor que se dio cuenta que ellos estaban casados y dijo: yo no apruebo el casamiento de homosexuales, así que yo no voy. Entonces estos 2 se pusieron a pelear y a defenderse, justificar sus acciones. Pero este pastor, ¿saben lo que dijo? Lo voy a parafrasear. Él está bien que 2 hombres estén juntos, pero que no se casen. ¿Qué mente reprobada? ¿Cuál es la diferencia? Y el mundo lo está aceptando. Lo único que oímos todos los días es que toleremos. Y ahora mismo, si se dan cuenta, el mundo se está levantando contra la iglesia. Está diciendo que ustedes son racistas contra nosotros. Nosotros queremos vivir así porque ustedes los cristianos dicen lo que dicen o actúan como actúan, o porque no nos condenan lo que hacemos, porque nosotros tenemos que ser un pueblo de luz y tenemos que obedecer la palabra de Dios. No es una competencia de popularidad. No podemos buscar agradar a la gente, tenemos que agradar a Dios. Y aunque se nos ofendan, si estamos predicando la verdad, que se ofendan. Acordémonos, no se están ofendiendo con nosotros, sino con la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Nuestro trabajo es enseñar la verdad, les guste o no les guste. ¿Y qué está pasando? Cuando empiezan a aceptar esas cosas, esas líneas que estaban establecidas, las están borrando y saliéndose de esos límites que Dios estableció. ¿Estamos entendiendo? Y entonces estaban dormidos. Los que estaban dormidos representan a la iglesia. Yo creo que la razón que hay tanta maldad en el mundo es porque la iglesia está dormida. La iglesia americana por lo menos está dormida. La iglesia americana es una iglesia muy cómoda. Tenemos todo aquí. Pero donde hay persecución, Cuba, nos están llamando a que vayamos a predicar. Pero aquí en Estados Unidos, pues espero que el pastor sea corto hoy. Espero que no haga mucho frío en el salón, que no haga mucho calor en el salón, que bajen la música, está muy fuerte. Y en naciones, hermano, donde la iglesia es perseguida, la iglesia está creciendo. Mira, la prosperidad no es que tus bolsillos estén llenos de dinero. La prosperidad es que yo sé en quién yo confío en medio de la tribulación, de la persecución. Yo sé en quién yo he creído. Lea las noticias en Venezuela, la gente está buscando del Señor ahora. ¿Por qué? Porque ya quedaron sin nada. Pero si el Señor tuvo que usar eso para que el pueblo busque de Él, gloria a su nombre, porque estamos hablando de la eternidad de almas. El problema es que en la iglesia estamos cómodos, no abrimos la boca, no hablamos en contra del pecado. Y hay iglesias llenas donde nunca se habla del pecado. Y hay iglesias que no tienen mucha gente porque se predica contra el pecado. Tenemos que predicar contra el pecado, les guste o no les guste. No estamos trabajando para la gente, estamos trabajando para Dios. Y tenemos que entender, hay límites y los límites los estableció no el hombre, Dios. Y entonces entendamos que Él es quien los estableció. ¿Entendemos? Ahora, estos hombres tienen que proteger la cosecha, pero no lo hicieron. De Cristo, si ustedes se van a acordar, en la noche en que iba a ser crucificado, llevado ante los guardias,
Él llevó a sus discípulos a un huerto. Los huertos tienen límites. Y dentro de esos límites, Jesús proclamó, velen y oren, para que no entren en ¿qué? Tentación. No los llevó fuera de los límites. Nos está enseñando que estaban dentro del límite. Dice, manténganse en los límites del Señor que Él estableció. Y dentro de esos límites, velen y oren. Wow, esto es poderoso. Y entonces, en esta parábola aquí vimos el trigo, la maleza, y vimos que los obreros no hicieron lo que tenían que hacer, no cumplieron con su trabajo. Y la iglesia hoy en día no está haciendo lo que debe de hacer. La iglesia está aceptando cualquier cosa, la iglesia está aceptando cualquier cosa, tolerando cualquier cosa, y no está diciendo, pero la Biblia dice esto. Mira, no te preocupes por lo que piensen de ti. Si estás enseñando la verdad en amor, no, en amor, decir lo que dice. La Biblia dice, ¿ok? Y si dejemos de preocuparnos por las ofensas que causemos, miren, vamos a ofender a la gente. Cristo mismo dice, todos ofendemos. ¿Te gusta verlo o no? ¿Tú has ofendido a alguien alguna vez en tu vida? Yo he ofendido. A veces lo hacemos, algunos lo hacen a propósito, otros lo hacen sin saber. Pero si estamos basándonos sobre la palabra, entonces no tenemos ninguna excusa, no tenemos que preocuparnos. Amén. Iglesia, estamos aquí. En Mateo 24, Cristo lleva a sus discípulos y están junto al templo y están hablando. Cristo les explica que Él tiene que morir. Y sus discípulos le hacen esta pregunta. Escuchen esto muy bien. Cristo dice, ¿cuáles son las señales de tu venida? Escuchen, iglesia, por favor, muy bien aquí. ¿Cuáles son las señales de tu venida? Y miren cómo Jesús empieza la conversación. La respuesta, lo primero que dice, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Después sigue hablando. Oirán de guerras, de amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. La palabra nación es la palabra etnos y no significa naciones, significa grupos étnicos. Está diciendo, si puedo ponerlo en nuestro vocabulario de hoy, que habrá americanos contra mexicanos, que habrá mexicanos contra morenos, que habrá morenos contra costarricenses, étnico, grupo étnico contra grupo étnico. ¿Estamos entendiendo? Eso se está viendo hoy en día. Iglesia, por eso es más importante que nunca que nosotros como iglesia nos unamos. Seas tú de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, no importa. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Unámonos en Cristo Jesús. Amén. Pero miren lo que Él dice aquí. Él les responde. Lo primero que dice es que muchos vendrán en su nombre y engañarán a mucha gente. No sé si ustedes oyeron años atrás de ese hombre, creo que fue de Puerto Rico, quería confirmarlo, se me olvidó, pero él mismo se declaró Cristo Jesús, el Mesías, la segunda venida de Jesús, y él fue a Centroamérica y tuvo muchos seguidores, se aprovechó de ellos. ¿Okay? Les voy a decir, él no fue a Cristo. ¿Okay? Ha habido, Charles Manson fue otro, hizo lo mismo, ¿okay? En Texas, Estados Unidos, mucha gente lo siguió hasta que ellos mismos se mataron por este hombre. Muchos vendrán en su nombre diciendo que Él es el Cristo, pero yo quiero que lo veamos de esta forma, que yo creo esto es lo que Jesús está diciendo. Dice, en los últimos días muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Está diciendo Jesús, muchos van a venir diciendo que yo soy el Mesías, que yo, Cristo, soy el Mesías, pero van a engañar, van a entrar con un poco de la verdad diciendo Jesús es el Mesías, pero van a enseñar falsedades. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo hoy en día. Entonces dice que no nos dejemos ser engañados. Muchos dicen que van a ser el representante de Cristo, el embajador de Cristo.
pero enseñando algo falso. Habrá creyentes, entre comillas, engañando, hablando mentiras, engañando al pueblo de Dios. La Biblia nos fue dada para ser un guía para nosotros. Esto es nuestro guía. ¿Quién dice amén? ¿Son los sentimientos nuestro guía? ¿Qué es nuestro guía? Palabra. El problema con la iglesia es que se basa demasiado en sentimientos y emociones. Y tomamos decisiones y decimos cosas basándonos en cómo nos sentimos, en vez de en lo que sabemos. ¿Entendemos? La palabra de Dios define los límites en los cuales debemos de vivir. Por ejemplo, si yo me enojo, dice la Biblia que está bien enojarse, pero que no pequemos. Entonces me enojo, ok, estoy dentro de los límites, algo sucedió, me enojé, ok. Pero si yo dejo que ese enojo se convierte en pecado, ¿qué estoy haciendo? Borrando la línea, tratando de cambiar las líneas de Dios. Y es pecado. Tengo que entender que Dios me dio el espíritu de dominio propio. Me enojo, ok, pero me voy a controlar. Voy a tener cuidado en lo que digo y cómo lo digo. No voy a buscar borrar la línea y cambiar la línea. ¿Entendemos? Hay personas en la iglesia, hay movimientos que dicen que está bien, como ya lo dije, que un homosexual entre en una relación con otro y que esté en el púlpito sirviendo en la iglesia. Ya borraron la línea. Como que eso no importa, lo que tú estableciste Dios no importa. Hay aquellos que viven en adulterio, fornicación, es lo mismo. Hay aquellos que dicen, pues Dios entiende mi estilo de vida. Dios sabe, Dios entiende. No. Estamos borrando las líneas. Estamos diciendo, ok, yo creo en ti, pero yo voy a vivir a mi manera. Miren, el sexo simplemente es para un matrimonio casado, punto. No es para ninguna otra relación. Estamos contra la palabra de Dios. Hay otros que dicen que no tienen que perdonar o no tienen que dejar restaurar la relación entre otros hermanos y hermanas. Están borrando la línea. Cristo no dice eso. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los parámetros que Cristo estableció? ¿Te estás saliendo fuera de esa línea? ¿Estás tratando de borrar esa línea? Cuidado, porque Dios es quien lo estableció. ¿Estamos bien, iglesia? Entonces, hay otros que tienen una boca sucia y creen que está bien porque así crecí y es un mal hábito, pero Dios sabe. No, los malos hábitos se cambian. Se pueden cambiar. Así es mi carácter, tu carácter también se puede cambiar. Si tú eres una persona que andas diciendo mi carácter es fuerte, en realidad tu carácter es débil porque tú no tienes un carácter suficientemente fuerte para cambiarlo. ¿Entiendes? Podemos cambiar. Cristo nos puede cambiar. Hay otros que se llenan de basura en cuestión de películas, shows, música, etc. No están honrando los límites, los están borrando, saliéndose de los límites. Otros siguen mintiendo y engañando con sus palabras, no siendo transparentes. Otra vez, la pregunta que quiero que nos hagamos es si estamos dentro de los confines que Dios estableció o estamos tratando de borrarlas y salirnos. Dios las estableció, no el hombre. Miren esto. Nuestro trabajo, iglesia, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No el resto. El reino de Dios y su ¿qué? Justicia. Miren esto. Esto los va a sorprender. Según de Timoteo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Miren lo que dice, verso 2. Predica la palabra de Dios. Antes de que tú puedas predicar la palabra de Dios, la tienes que conocer. No sé las veces que he oído, pues la Biblia dice, pero no sé dónde, y salen con una frase que nunca oí en mi vida. ¿De dónde sacaste tú eso? Pues no. Si vamos a predicar la palabra, tenemos que conocer la palabra. ¿Quién dice amén?
¿Y cómo conocemos la palabra? Leyéndola. Pero después dice, mantente preparado. Mantente preparado. Siempre estudiado. Siempre listo para dar una respuesta. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Miren, corrige, reprende y anima a tu gente, ¿con qué? Paciencia y buena enseñanza. Eso se hace con la palabra. Llegará, presten atención en el verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿A quién se refiere aquí cuando dice, llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza? Una pregunta. ¿El mundo quiere oír enseñanzas sólidas? ¿El mundo? No. ¿Desde hace cuánto tiempo no quiere oír enseñanzas sólidas? Desde el principio. ¿El mundo quiere sana enseñanza? No. ¿Desde hace cuándo no quiere sana enseñanza? Por siempre. Pero ¿qué dice aquí? Que la gente no escuchará más. Ya no escuchará. El mundo nunca escuchó eso, nunca. ¿Quiénes son aquellos que han escuchado buena enseñanza y doctrina? La iglesia. Y está diciendo en los últimos días, esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Está diciendo, en los últimos días habrá gente en la iglesia que ya no van a querer oír la sana doctrina y las enseñanzas sólidas. Wow. ¿Estamos nosotros en ese grupo? ¿Queremos oír cosas bonitas siempre o queremos oír la verdad? Porque si nos ofendemos cuando el pastor diga, dejen de cometer adulterio, y decimos, ¿por qué siempre dice eso? Está en la palabra. Si te ofendiste, no es conmigo, es con la palabra. ¿Y por qué el pastor siempre dice, deje de mentir? Porque la Biblia lo dice. Y si queremos oír estas cosas, gloria a Dios. Pero si no, estamos en este grupo. Y este grupo está dentro de la iglesia. Gente engañada. Estoy diciendo, aquellos que están borrando las líneas, diciendo que esto no importa, esto no tiene que ver, son las personas engañadas. Son las personas que no les importa lo que la Biblia dice. Vienen a la iglesia a cumplir con su deber. Vienen a la iglesia para que alguien los deje en paz. Vienen a la iglesia para ser vistos por el hombre, pero no les interesan las cosas de Dios. ¿Entendemos? La pregunta que les quiero hacer, ¿cuánto de la palabra recibes cada semana? ¿Solamente los domingos de 11 a 1? ¿O diario? ¿Cómo estás tú dentro de esos parámetros del Señor? No podemos aceptar las cosas que no le agradan a Dios. Yo no puedo aprobar algo en la vida de alguien si está mal. ¿Entendimos? Yo acepto a la persona, pero no apruebo el pecado. Hay una gran diferencia. Todos son aceptados y bienvenidos a estar en la iglesia, pero nosotros aprobar lo que hacen. Si alguien no está casado, no los podemos usar en servicio, porque estos son los parámetros que Dios estableció, no el hombre. Si alguien está viviendo en mentira y miente día tras día y todo el mundo lo sabe, no lo podemos invitar a que sean parte de nada, porque están fuera de los límites de Dios. ¿Estamos entendiendo? Iglesia, esto es duro, esto es fuerte, es serio. Y no podemos jugar a la iglesia. Muchos vienen y hacen las costumbres y los rituales y aparecen y van con la corriente. Ya fui, ya cumplí, gloria a Dios, otra semana sin hacer nada. No, estás dentro de los límites. Si Dios los estableció, tenemos que mantenernos dentro de esos límites. ¿Quién está aquí esta mañana?
Estamos entendiendo y aprendiendo. Y tenemos que hacer esto, hermanos, para que no nos olvidemos. Inclusive, ¿ustedes saben lo que Juan dijo cuando hablaba del anticristo? ¿Saben lo que dijo? Juan dijo que hay muchos anticristos, un espíritu de anticristo. Y hay muchos anticristos entre nosotros. Espero que no seamos nosotros. Pero hermanos, inspeccionémonos, examinémonos si estamos dentro de esos límites. Dios estableció los límites. ¿Cuántos padres aquí han establecido límites para sus hijos? ¿Okay? ¿Y por qué les establecieron límites? Les amamos para que no se lastimen, ¿verdad? Y mientras el niño esté dentro de nuestros límites, ese niño es libre de hacer lo que quiera porque está dentro de los límites. Entendemos. Dios hace lo mismo para nosotros, nos da límites para que nos vaya bien, para que seamos libres dentro de esos límites. Pero cuando salimos del límite, la protección de Dios ya no está sobre nosotros. ¿Estamos entendiendo? En Éxodo 20, ya estamos terminando. En Éxodo 20, ya vimos el 19, que Dios descendió y dijo, ponga un parámetro alrededor para que no pase el pueblo ese parámetro. En Éxodo 20 vimos que la gente va a Moisés y le dicen, Moisés, dile a Dios que ya no nos hable. ¿Ah? El pueblo dijo, Moisés, dile a Dios que ya no nos hable. Y la razón se encuentra en Hebreos. No sé si lo tengo aquí o no, perdón. No lo puse aquí. Se encuentra en Hebreos. Y lo pueden buscar si quieren. Es Hebreos 12:20. Y escuchen lo que dice. La razón que dijeron que Dios ya no les hablará. ¿Tienen sus oídos puestos? Ok, este lado está. ¿Tienen sus oídos puestos? Hebreos 12:20. La razón que dijeron que Dios dejara de hablarles es porque no podían soportar lo que se ordenaba. Es duro. Pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Echa tu berrinche en casa con Dios. Pero Dios estableció los límites. Pero eso no está bien, no estoy de acuerdo. Dios estableció los límites. Pero yo quiero hablar así, yo quiero ver esa película, no me hace nada. Dios estableció los límites. ¿Entendemos? Y no podemos ser un pueblo que diga, ok, está bien, Dios entiende. Dios lo estableció. Ese problema con el día de hoy. Tenemos que ser santos como Él es santo. El problema hoy en día es que estamos tratando de vivir una vida sin los límites que Dios estableció. Preferimos vivir como nosotros queramos. ¿Estamos entendiendo? Dios dice que seamos santos. Si rehusamos creer lo que Dios estableció, entonces esto es lo que va a suceder. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Tienen que escuchar esto. Aquellos que deciden vivir fuera de los límites de Dios. Esto es lo que les pasa. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un momento Romanos 1. Romanos 1. ¿Qué es Romanos 1? Decidieron adorar a la creación en vez de al Creador. Y dice la Biblia, ustedes saben lo que eso causa, es lo que eso produce. Según Romanos 1, cuando uno adora más a la creación que al Creador, eso lleva a esa persona a creer en la homosexualidad y que está bien. Eso está en Romanos 1. Y entonces está diciendo, cuando nos olvidamos de Dios,
recibiremos, creeremos cualquier otra cosa. Y dice que Dios, porque ellos tanto querían eso, Dios los entregó a una mente reprobada. Y una mente reprobada significa simplemente, en términos simples, que ya no pueden distinguir entre el bien y el mal. Y llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Esas iglesias que enseñan que está bien que dos homosexuales se casen, es una iglesia con líderes con mentes reprobadas. No estoy diciendo todos, pero aquellos que toman la decisión, mentes reprobadas. Aquellos que dicen que está bien que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, abiertamente, que sirven a la iglesia. Hermanos, es que no conocen la palabra. Tenemos que conocer lo que la Biblia dice. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hemos dejado que nuestros sentimientos dominen como vivimos y creemos. Y creemos que Dios está bien con todo eso. Hay una manera en la cual tenemos que comportarnos. Debemos conformarnos a la imagen de Cristo y no a la de este mundo, iglesia. Cristo dice que la causa de todo esto, Mateo 24, es que el amor, la maldad se multiplicará y el amor de muchos enfriará. El amor de muchos, ¿de quiénes? ¿Del mundo? No, de la iglesia. Permíteme decirles, si se están dejando acercarse mucho a ese límite, o estás tratando de borrar ese límite, o estás cruzando ese límite, tu amor por tus hermanos y hermanas se va a enfriar. Y no vas a querer estar con ellos, no vas a querer saludarlos, no vas a querer estar en su presencia, porque tú te saliste de ese límite que Dios estableció. Seamos un pueblo dentro de los límites. Aprendamos a vivir como Dios dice que vivamos. En todo, en todo. Y no te preocupes por ofender a alguien. Preocúpate por no ofender a Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Cierren sus ojos, por favor. Y denle gracias a Dios. Como dije.